acabamos de emplazar al psicólogo José Efraín para que esté con nosotros en todos los programas. Así que en esta cita que ustedes tienen con nosotros los martes a las 7 de la noche, va a estar José Efraín, quien es esposo, un papá bien orgulloso, con su práctica dentro de la consejería y la psicología, y que también es escritor de un libro maravilloso que próximamente va a estar por ahí, de un tema que casi nadie habla y que yo estoy bien contenta de que José Efraín esté hablando de estos temas. Así que, José Efraín, gracias por habernos dicho que sí frente a una nube de testigos. Bueno, presión de grupo. Presión de grupo. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Emocionado, sorprendido, pero aceptamos el reto y vamos a bendecir a la población, a Puerto Rico y a nuestro pueblo. Así que para eso estamos. Amén. Y precisamente el tema, José Efraín, que vamos a discutir ahora, es un tema que tiene preocupados a muchos terapeutas, a muchas personas que están dentro del campo de la conducta humana, que genera una preocupación hasta política, sí. Y es el tema del suicidio. Y algunos podrán preguntarse, ay, pero si el tema hoy es sobre la felicidad, ¿por qué hablar del suicidio? Bueno, es que la gente que es feliz ama la vida y debemos traer este extrapolo de lo que es perderle el sentido a la vida, dejar de amar la vida. Así que queremos que hoy tú tengas herramientas, tanto si has estado coqueteando con el suicidio, como si amas a alguien que tú lo ves frágil en este sentido. Quédate aquí muy pendiente a este segmento porque te vamos a dar métodos de manejo. La primera pregunta, José Efraín, que te tenemos que hacer es, ¿cuáles son las causas por las que una persona puede llegar a pensar en algo tan dramático como quitarse la vida? Sí, mira, desde lo más básico, y luego vamos abundando un poquito y siendo puntuales. Lo primero es la falta de sentido, la falta de propósito. ¿Por qué? Porque ya llevo un tiempo prolongado. Y ahí empezamos a quitar los mitos. ¿Esto ocurre de repente? No, esto es acumulativo. Es acumulativo en términos de que, de las experiencias. Esto se viene acumulando a veces desde la niñez, a veces desde la adolescencia o en la adultez, porque han habido eventos muy dramáticos en la vida de nosotros, ya sea a nivel familiar, laboral o sociales, que no hemos ventilado, no hemos manejado y no hemos tenido las herramientas para poder sanar. Yo diría que es hasta un trauma compuesto. Es decir, no es un solo evento el que me ha marcado, sino que son varios, no los he manejado, no he dado los cierres y entonces en ese sentido puedo llegar a un estado de inconsciencia porque no le encuentro propósito a la vida. O sea que es como se dice en el refrán popular, tanto está la gota dando en el vaso hasta que llega la gota que colmó la copa. Sí. Sabes que para mí es interesante, José Efraín, cuando intervengo con sobrevivientes del suicidio, personas que hasta han tenido intentos suicidas. De hecho, una vez una me dijo, doctora, para que usted vea que todo me sale mal, hasta intenté suicidarme y mire dónde estoy. Hasta eso, ¿verdad? En lo que es la distorsión del pensamiento de la persona que está deprimida. Pero también he escuchado, José Efraín, de gente que me dice, es que no sé por qué, si yo he sido tan fuerte en otros episodios, cosas bien complejas de las que me he tenido que sobreponer en la vida, porque ahora ante este evento he pensado en quitarme la vida. Y les explicamos lo que tú muy bien estás trayendo ahora, es que suele ser acumulación. Correcto, y no solamente eso, también Dios nos creó como un sistema biológico. Y lo voy a poner en arroz y habichuela para no complicarlo. Qué bueno. La realidad es que, yo no sé si tú te acuerdas, Liz, cuando abuelo, al menos a mí me decía, oye muchacho, tú tienes 3 dedos de frente. Ahora no, ahora tengo muchos más, ¿verdad? Porque me falta pelo. Pero lo que quiero decir con esto es que si la gente ahora mismo hace este ejercicio, se pone la mano aquí al frente, lo que es el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, tiene un proceso inflamatorio. Entonces, con el cúmulo de tiempo, yo pierdo la habilidad de resolver problemas y de manejar emociones. A la misma vez, la amígdala se va insensibilizando. Es como si cuando se te adormece un brazo,
que no lo sientes porque lo tenías en mala posición, pues has recibido tanto golpe, tanto cantazo, que ya el temor, ya la sensibilidad se pierde. Entonces pierdo las inhibiciones y por eso me es más frecuente el pensamiento intrusivo, por eso me es más habitual pensar en el que puedo completar el acto. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que no es solamente el ambiente y la experiencia, sino que a nivel biológico, cuando nuestro sistema está saturado y está inflamado y no hemos recibido tratamiento, ya de por sí el cuerpo va empezando a hacer un shutdown, un shutdown. Me encanta que hayas traído esto de lo que es nosotros como seres integrales. Sí. Y tiene que ver con la depresión, tiene que ver con el suicidio y con casi todo lo que nosotros como seres humanos enfrentamos. O sea, de que hay unos aspectos sociales que nos afectan, también hay una parte emocional que tiene un gran impacto, la biológica y también la espiritual. La espiritual. Donde hay aspectos espirituales también. Nos mencionaste uno de los mitos ya, José Efraín, ¿qué otros mitos, que de hecho algunos son muy populares, existen sobre el suicidio? Sí, yo creo que el más frecuente es no hables de suicidio. No hables de suicidio porque al hablar del suicidio le vas a poner la idea en la cabeza a la gente. No hay nada más incorrecto que eso. Igual, otra cosa, el otro extremo. En uno de los segmentos tú citabas a este psicólogo, a este terapeuta que retó a un paciente a hazlo. Ese es otro extremo y esa inundación a una persona que está en crisis no es pertinente. ¿Por qué? Porque te vas al otro extremo de retarlo y la persona está muy vulnerable. Entonces, ni retarlo, ni siquiera tampoco minimizarlo, e invisibilizarlo mucho menos. Hay que hablar, hay que hablar. La misma Biblia dice que el pueblo perece por la falta del conocimiento. Sí. El conocimiento es poder. Estos foros son extraordinarios. La iglesia debe promover que se hable de estos temas, pero también nos estás diciendo que hay que saber con quién hablar, cuándo hablar y cómo hacerlo. Definitivamente. Cuando estamos trabajando con personas que están con ideaciones suicidas, tenemos que entender que la crisis no es solamente un asunto emocional, no es un asunto de llorar solamente. A veces es muy silente. En ocasiones hemos dado un par de señales, alguna carta, algún comentario, empiezo a regalar cosas. Todo esto son señales que no necesariamente son demasiado expresivas, pero son sí significativas. Hay unas señales que son bien contundentes y otras son sutiles, pero no dejan de ser señales. No dejan de ser señales. Entonces, quien esté trabajando tiene que entender que la crisis, más allá de un momento incómodo, es un asunto de cómo la realidad de esa persona se ha distorsionado a tal grado de que la única solución que encuentro es no vivir para poder salir del dolor que tengo. Y de hecho, cuando está dando las señales, algunas conscientes o algunas inconscientes, es porque está dando un grito de auxilio. Sí. Es porque está diciendo, algo está pasando conmigo, mírenme, algo está pasando. Igual que comentabas, el asunto de decir me está manipulando, no. Ante la mera sospecha, usted tiene que actuar. Yo he tenido jóvenes, adultos, con los que he tenido que lidiar, no solamente en las escuelas, sino en la clínica, donde a veces dicen, yo lo único que hice fue que me corté aquí. Entonces, esa situación ya lo que me indica es que hay un grado de dolor tan intenso que estoy buscando desplazarlo hacia el cuerpo para ver si otra cosa me disuade, para ver si otra cosa me cambia la orientación. Y ahí vienen las autolesiones también. Entonces, por el mismo sentido, ahorita mencionabas de cuando se frustra el intento. Hay gente que lo intenta y los hombres son más contundentes en su acto. Los métodos que utilizan. Sí. Por eso es que el suicidio es más alto en hombres. Correcto. Porque los métodos que utilizan son más dramáticos. Son más dramáticos. Mientras que las mujeres piensan más en suicidio, verbalizan más suicidio, tienen más intentos suicidas, pero los hombres se suicidan más. Qué bueno que trajiste esa cuestión de la diferencia en los sexos, pues es interesante. Sí, la realidad es que también tenemos que ver cómo trabaja hombre y mujer. La mujer, aunque tiene un cerebro más pequeño, tiene una corteza que une emoción con razonamiento.
Y entonces lo que siento lo hablo. Y entonces me manifiesto. Nosotros los varones tenemos el cerebro un poquito más grande, pero no tenemos esa conexión que ustedes tienen. El Creador no nos dio con eso. Pero segmentamos las situaciones, empezamos a separarlas de lo que siento de la realidad. Entonces se nos hace difícil verbalizarlo. ¿Por qué? Porque pensamos que socialmente nos van a decir, ay, un hombre sensible, un hombre fresita, ay, ¿cómo es eso que no puedes traer soluciones? Porque se espera de nosotros que aportemos soluciones, pero se olvidan que nosotros también necesitamos buscar ayuda y que nos toma un poco de más tiempo procesar las situaciones para poder entonces encaminar y encauzar las necesidades que tenemos. José Efraín, para beneficio de la gente que está conectada con nosotros, los niños y los adolescentes también piensan en suicidio o algunos en efecto lo cometen. Sí, y el porciento sigue en aumento. Esto es algo exponencial, es un asunto que es radical y específicamente por las redes sociales. Ahora nuestros chicos tienen demasiada exposición a información. Información que muchas veces no tienen la madurez para procesarla. A veces los padres ni siquiera tienen conocimiento que tienen cuentas porque las disfrazan. De igual manera, la comparación en edades donde yo me comparo con mis pares o con mis iguales, aquel tiene, yo no tengo, aquel me dice cómo quedo. Entonces ese bullying, ¿verdad? O ese acoso dentro ya no solamente del ámbito escolar o de los amigos, sino ahora en las redes, donde es invasivo, donde estoy todo el tiempo conectado, no tengo pausa, no tengo calma, entonces los indicadores se han disparado muchísimo. A eso hay que agregarle el efecto pospandémico, que aunque la gente dice, ya han pasado 5 o 6 años, no, la realidad es que estos jóvenes perdieron de 2 a 3 años de su vida de socialización, que es un hito. Que es parte importante dentro de la etapa del desarrollo de la adolescencia. Es un hito del desarrollo, afirmando lo que dice. Por lo tanto, cuando salgo a la calle, salgo completamente desprovisto y vulnerable porque perdí destrezas y ahora me tengo que enfrentar al mundo real a combatir, a sobrevivir. Entonces, como me tengo que retirar, me aíslo nuevamente, no tengo recursos, no creo habilidades, pues entonces mi vida no tiene sentido, no vale, y recurro entonces al suicidio. Hay 2 cosas que has traído sobre el suicidio en los adolescentes que me ha impactado. Uno, cuán relacionado está a la autoestima, a esa distorsión en el amor propio y de la autovaloración. Y lo otro interesante es a la pobre tolerancia a las frustraciones por unas destrezas que no han podido desarrollar. Sí, mira, a esa edad todavía el cerebro no está maduro. Eso es lo primero. Lo segundo, a esa edad, el yo decir que siento algo, yo no puedo descubrir dónde es. No es como si me duele una uña, yo digo, es aquí. Entonces, descubrir dónde sale ese dolor, cómo manejarlo, no tengo la capacidad. Si encima de eso sumamos, no en todos los entornos, pero en algunos hogares el sistema familiar no apoya en términos de la escucha activa, del diálogo, y es más punitivo, es más al castigo o al deja la bobería, lo minimizo. Entonces los muchachos simple y sencillamente pierden la noción porque no hay quien los guíe, no hay quien los acompañe y no hay quien les brinde seguridad, que en esas etapas es súper importante tener un sentido de pertenencia y a dónde recurrir. ¿Cuáles podrían ser los indicadores? O sea, que yo como familiar, amigo, ministro, maestro, me puedo percatar como que hay una señal ahí de alerta de que la persona puede llegar a cometer suicidio. Claro, mire, y ahora voy a hablar, como dicen por ahí, a calzón quitado. Número 1, verifique los dibujos de las libretas. La libreta no tiene que ser de dibujo, puede ser cualquier materia. Indague sobre los dibujos que hace su hijo, en las libretas de la escuela o en los libros. Número 2, algo que encontré. ¿Qué podría ser un dibujo? Claro. ¿Verdad? Que todo un andamiaje de lo que es la terapia del dibujo. ¿Qué dibujo podría estar asociado? Sí, ahora que dices andamiaje, mira, la terapia del dibujo proyectivo, cuando yo hablo de dibujo, es un dibujo oscuro. Digamos, muchos colores negros, violetas, marrones, con pistolas, tal vez con orcas ahorcándose, en espacios solitarios,
con expresiones muy destacadas. Grotescas. Grotescas, correcto. Ujú. Son dibujos que pueden dar una alarma. Claro, hay que ver el contexto, porque ahora los muchachos ven anime, ven los Pokémon. El papá tiene que explorar y conocer lo que su hijo hace. Ajá. En ese sentido, los papás tienen que dar supervisión. Bueno, yo creo que esta información es muy importante y que va a ser muy eficaz para poder bendecir a niños, jóvenes y adultos. Y si tú has estado coqueteando con el suicidio, te decimos que hay esperanza para ti. Suicidio puede ser, por definición, pérdida de esperanza, pero ¿sabes qué? Aunque tú te sientas en medio de un laberinto donde no puedes ver la salida, o te sientes dentro de un túnel donde no puedes ver la luz, la historia de tu vida no se ha terminado y puede ser que ahora vengan las mejores páginas. Y en este momento nosotros te acompañamos a creer que lo mejor es lo que viene para tu vida. Quédate con nosotros porque Vive Feliz continúa.